Y hoy vamos a hablar acerca de dos profetas, profetas menores, que nos tocan para hoy, y son el profeta Jonás y el profeta Miqueas. La palabra Jonás en hebreo quiere decir paloma. Y es un poquito extraño, por así decirlo. Ahorita nos vamos a dar cuenta de qué se trata el libro de Jonás. Y es que es un poquito extraño porque a un hombre que se llama Paloma lo envían a dar un mensaje en un imperio llamado Asiria. Y el dios principal de los asirios era un halcón. Entonces, ¿ustedes saben de qué se alimentan los halcones? De serpientes, de carne, de palomas, ¿sí? De gallinas, de otros animales más pequeños que él, son carnívoros. Entonces es como que decirle, vaya qué sé yo, a un ciervo y predíquele a un león, más o menos. Vaya a convertir un león. Prácticamente, ¿qué es? A una oveja, exacto. Entonces, prácticamente, ¿qué es? Casi que lo mismo que nos sucede a nosotros cuando nosotros salimos a predicarle a leones, a traerlos al cristianismo, al pueblo de Dios. Ellos, eh, puede caber la posibilidad de que lo saquen a uno de la iglesia en lugar de traerlos uno a la iglesia, ¿cierto? Es mucho más fácil. Entonces, como les estaba diciendo, nos vamos a dar cuenta que para Jonás es un poco extraño, porque nosotros vemos en el libro de Jonás a un Jonás que no quiere ir a Nínive, él no quiere ir a Siria, ¿cierto? Y él se niega a ir a Siria y empieza, y ahí vamos a ver un relato un poco extraño, que es muy raro, porque realmente nosotros vemos en los profetas, y todos los profetas que nosotros hemos visto es el recuento de la palabra de Dios que habló a través de cierto profeta, ¿cierto? Entonces vemos cómo Dios le habla a Isaías para que Isaías dé un mensaje, Dios le habla a Jeremías para que Jeremías dé ese mensaje, Dios le habla a Daniel para que Daniel dé cierto mensaje, y ven en visiones, y Dios mismo les habla, y nos damos cuenta que siempre está Dios hablando a través de un profeta. Pero en el libro de Jonás, que es un libro totalmente diferente, nosotros vemos que Dios no está hablando a través de un profeta, sino que se está contando la historia de lo que vivió un profeta. O sea, aquí no es la palabra de Dios diciéndosela a Jonás para que Jonás se la diga a otro, sino que es la vivencia del profeta Jonás la que se está escribiendo en este libro. El escritor de este libro, pues no lo sabemos, realmente no sabemos quién escribió el libro de Jonás, no fue el profeta Jonás, y pudo ser escrito alrededor del siglo V o del siglo VI antes de Cristo, según los eruditos. No me pregunte en qué se basan ellos, porque yo no soy un erudito, pero según los eruditos bíblicos dicen que fue escrito alrededor del siglo V al siglo VI, ¿sí? Y nosotros sabemos también que este profeta vivió en la época de Jeroboam II. ¿Se acuerdan de Jeroboam II? ¿Cuándo estuvimos hablando de Jeroboam II? Hace 8 días, cuando hablamos de la época de Amós. Y dijimos que Jeroboam II, aunque fue un mal rey, que era uno de los reyes del norte de Israel, él era un buen rey, era considerado un buen rey, pero un buen rey en lo militar, un buen rey en lo táctico, porque fue un rey que trajo riquezas, que trajo paz, que trajo abundancia, pero era un mal rey porque era idólatra. Entonces, este profeta, el profeta Jonás, está en esa época, y miren que la destrucción de Israel por parte de Asiria fue en el año 722, y Jonás vivió más o menos en esa época, un poquito antes, como en el 740, en el 780, más o menos en esa época, antes de que fuese destruido Asiria. Perdón, antes de que fuese destruido Israel a manos de Asiria. Entonces, y los eruditos dicen que no, que el libro fue escrito como en el siglo V o en el siglo VI, o sea, 100 o 200 años después de que vivió el profeta, y precisamente fue, y digo después, porque acuérdense que antes de Cristo todo va en retroceso y después de Cristo todo va en aumento, ¿sí? Entonces, si yo digo siglo VI es antes que el siglo V, antes de Cristo. Si fuera después de Cristo, el siglo VI es después del siglo V, porque va en aumento, y de Cristo para atrás todo va en retroceso, ¿sí? Si no me entendió, yo tampoco me entendí, no me preocupe. Ok, entonces el profeta empieza a contar una historia, y hay una mención muy importante que está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, versículos 23 al 25, donde Jonás está hablando precisamente con el rey Jeroboam II, que era el rey de Israel. Ahora, el profeta Jonás va a donde el rey y le da una profecía y le dice, mire, Dios ha dicho que le va a dar cierto pedazo de tierra que usted se va a usted se va a apoderar de este lugar. Dios está con usted. Y vemos la contraparte cuando en el libro de Amós, Amós en el capítulo 6 le está diciendo al mismo Jeroboam II, le dice, por causa de su mal proceder con el pueblo, Dios no le va a dar la victoria. Entonces aquí, desde ya, nosotros estamos empezando a ver unas acciones equivocadas por parte de Jonás, porque Jonás está diciendo una cosa y Amós está diciendo otra. Y como vimos en el libro de Amós, se cumplió lo que dijo Amós y no lo que dijo Jonás. O sea que Jonás había profetizado algo de manera equivocada. Y vamos a seguir entrando un poquito más en este libro, porque yo sé que ustedes están empezando a quedar en shock, porque ¿cómo así? ¿Qué pasó con Jonás? ¿Por qué lo está haciendo? Y vamos a entrar un poquito más. Aquí hay un bosquejo, mire que el libro de Jonás tiene solamente 4 capítulos, y quiero que usted se haga este bosquejo en su cabecita, y es que
los capítulos están como trocados, ¿no? O sea, las historias son paralelas o son similares, pero no de capítulo a capítulo. Es decir, el capítulo 1 y el capítulo 3 son muy similares y el capítulo 2 y el capítulo 4 son muy similares. O sea, no es como que el 1 y el 2 y el 3 y el 4, sino que están como que entrecruzados, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Que el capítulo 1 y el capítulo 3 están contando la historia del encuentro de Jonás con personas gentiles. En el capítulo 1 vemos que Jonás se encuentra con marineros que son gentiles y en el capítulo 3 él ya está en Nínive. Entonces está entre personas que son gentiles. Para que ustedes se hagan una idea de Nínive, en ese momento el imperio más poderoso de esa época era el asirio, el imperio asirio. Y la capital de Asiria era Nínive. Entonces es como decir que usted va a ir hoy en día a predicar en Washington. Según describe la Biblia, Nínive no era como Washington. Nínive era como Las Vegas. ¿Sí? Era un lugar podrido. Era un lugar donde se hacía lo que ellos querían hacer en su época. Donde había mucha maldad, donde había idolatría. Y aparte, si a eso le sumamos que ¿quién fue el imperio que destruyó Israel? Lo acabé de decir. Asiria. Muy bien, hermano. Fue el imperio asirio el que destruyó a Israel. Y ellos, o sea, y yo soy israelita y me van a mandar a predicarle a una gente que es mala, a que se arrepienta. Bueno, en ese momento Jonás no sabía que los iban a destruir, pero las hostilidades no empiezan de un momento a otro, ¿no? No es como que, ay, de un momento a otro Rusia y Estados Unidos empezaron a pelear, ¿qué pasó? No, es porque llevan años en hostilidades, como que se hacen amenazas y cosas así por el estilo. Entonces sí había una tensión entre las dos naciones. Entonces dígame usted, por ejemplo, un misionero norteamericano a ir a predicarle en Rusia, por ejemplo, a alguien para que se arrepienta. Seguramente lo van a pensar, van a decir, oye, son como mis enemigos, ¿no? O sea, ¿cómo Dios va a tener misericordia de una persona que nos está haciendo daño? Es difícil de creer. Y más o menos en esa encrucijada estaba Jonás en ese momento. Ok, capítulos 2 al capítulo 4 cuentan, el que hizo las diapositivas escribió mal, cuentan dos oraciones de Jonás. Dos oraciones, si están entre comillas, porque ahorita nos vamos a dar cuenta por qué están entre comillas, si sí son oraciones o no son oraciones. Y dice que en el capítulo 2 habla de la oración de arrepentimiento, y en el capítulo 4 es cuando está con los ninivitas. Ok, y porque obviamente tenemos que entrar un poquito más. Yo no sé si ustedes saben de qué se trata la sátira. ¿Qué es una sátira? ¿Quién sabe cuál es la definición de sátira? ¿Una burla qué? Sí, con humor, sí, y es de un tema específico, un tema real, y generalmente la sátira se saca como en rima, como en prosa, y se hace una burla de algo que está pasando realmente. Por ejemplo, nosotros podemos ver aquí que hay una sátira hacia algo que sucede realmente en nuestro contexto, ¿cierto? La justicia es ciega, la prensa es muda y la política es sorda. Pero nosotros sabemos que esa imagen es inicialmente, originalmente, de unos monos, ¿no? Unos monos que representan como que estos sentidos, pero aquí ellos hacen una sátira de esos monos y dicen, ok, mire, el que es mudo es como la prensa, el de la justicia es ciego y el de la política es sordo, para decir que estas tres ramas o estos tres poderes, gracias hermano, abusan de nosotros, ¿sí? Mientras la justicia se hace la ciega con nosotros los pobres, la prensa se hace la muda y no lo reporta, y la política se hace la sorda porque no cambia nada, ¿sí? Y ellos se aprovechan de nosotros. Más o menos eso es una sátira. Ahora, el libro de Jonás es una sátira. Estábamos hablando ahorita con el hermano José Coronado allá atrás, y yo sé que es chocante para nosotros saber que la Biblia maneja estos géneros. Obviamente en esa época no se llamaba sátira, hoy en día se conoce como sátira, pero fue escrito como una sátira, es como una especie de comedia. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Y usted va a decir, "Hombre, hermano, ¿cómo va a salir con esas que en la Biblia hay cosas así?" Y hablábamos con el hermano José hace un momento allá atrás y decíamos que, por ejemplo, cuando en Corintios Pablo está diciendo, le está diciendo a la iglesia de Corinto, no recuerdo el texto exactamente, y le dice, no, no que ustedes son los mejores, no que ustedes son los santos, ustedes que ya lo alcanzaron, ustedes que sí son santos, ustedes sí lo pueden hacer. Y no es que Pablo esté adulando a la iglesia en Corinto, es que le está diciendo, es que como ustedes creen que son santos, es que como ustedes creen que son los mejores, entonces háganlo, pónganlo en práctica. Y entonces uno dice, ¿cómo así? O sea, ¿Pablo escribió con sarcasmo? Claro. Cuando lleguemos al libro de los Corintios nos vamos a dar cuenta que Pablo, la segunda carta a los Corintios es un sarcasmo completo, porque Pablo está en ese momento peleando con la iglesia, porque la gente ya le está diciendo que él es un impostor, que él no es un apóstol. Entonces Pablo le escribe esa carta de manera sarcástica diciéndole, bueno, si usted es mejor que yo, si usted fue instruido directamente por Cristo, porque Pablo sí fue instruido por Cristo, para los que no sabían, aunque Cristo ya estaba muerto, Jesús vino a instruir a Pablo. Entonces, Jesús mismo instruyó a Pablo, pero bueno, en fin, Pablo les está diciendo a ellos, ok, si ustedes se creen mejores que yo, bueno, pues entonces hagan algo mejor de lo que hago yo. Si ustedes creen que yo no soy un apóstol, entonces díganle a estos superapóstoles que los están instruyendo a ustedes, porque había un poco de gente que estaba ahí metida ahorita diciendo Pablo no es nadie, los que somos nosotros. Entonces les dice, bueno, entonces díganle a ellos que los instruyan a ustedes. Para no seguirme desviando del tema, entonces sí hay diferentes géneros literarios dentro de la Biblia, hay diferentes tipos de géneros literarios, y no se les haga extraño que ustedes se encuentren con algo como la sátira o como el sarcasmo, porque realmente fue escrito por hombres. Hermano, pero fue inspirado por Dios. Sí, fue inspirada por Dios, pero no quiero que ustedes tengan la imagen de que entonces el escritor bíblico era como un secretario que le dice, Señor, no te entendí la última palabra, ¿cómo era? Y entonces estaban apuntando al pie de la letra lo que Dios les dictaba. Y no sucedió de esa manera. Ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo, pero en medio de un contexto, en el contexto en el que ellos vivían, y lo escribían de la manera como lo estaban viviendo en ese momento. ¿Sí? ¿Cómo, hermano?
Exacto, como lo entendían y como lo vivían en ese momento. Por ejemplo, el Espíritu Santo pudo haberles dicho en cualquier momento, y dile a los hermanos que no utilicen tanto Facebook. Ay, pues yo lo voy a escribir porque pues si me dijo Facebook, ¿cómo es que escribe Facebook? Porque empezando porque ni siquiera sé cómo escribe Facebook en hebreo. Entonces, ¿cómo se escribe Facebook, señor, por favor? Entonces, obviamente eso no sucede de esa manera. El Espíritu Santo daba un mensaje general y ellos lo plasmaban de acuerdo a lo que vivían en su momento. Entonces, para que ustedes se hagan a la idea de que obviamente va a haber muchísimo material humano dentro de las escrituras porque fueron hombres los que las escribieron, ¿sí? Eso no quiere decir que no sean válidas o que porque fueron escritas por hombres entonces estén equivocadas, sino que ellos tenían la unción de Dios directamente para poder escribir. Por eso ustedes se dan cuenta inmediatamente de un escrito. Yo no sé quién de ustedes ha tenido la oportunidad de leer el coso este de Mormón, el libro de Mormón. El libro de Mormón. ¿Lo han leído? Más o menos. Y yo los invito a que ustedes lo descarguen en internet, lo miren, le peguen una ojeada, así sea un solo capítulo. Y ustedes se van a dar cuenta de la dicción, de la manera en la que está escrito el libro de Mormón y la manera en la que está escrita la Biblia, y hay una diferencia abismal. O sea, se nota que la Biblia está escrita de una manera espiritual. Esto otro se ve que es una copia. O sea, literal se ve que es una copia. Tratan de imitar, pero no es similar. O sea, tratan de utilizar palabras parecidas, pero no se parece realmente. Se ve que es una copia. Ok, prosigamos. Capítulo 1. Entonces, yo no sé si usted se acuerde bien de la historia de Jonás, pero en el capítulo 1 dice que Dios le habló a Jonás y le dice que vaya a Nínive porque necesita llevar un mensaje de arrepentimiento a Nínive, ¿sí? Entonces dice que Jonás no quería ir y Nínive quedaba al oriente, ¿sí? ¿Dónde queda el oriente? Bueno, allá, ¿cierto? Si nosotros nos paramos, bueno, uno que conoce Bogotá sabe que los cerros están al oriente, ¿cierto? Entonces el oriente, el norte, el sur y el occidente. Entonces Nínive queda al oriente, ¿cierto? Y Jonás arranca para el occidente. O sea, totalmente contrario. Por eso les decía, si fueran Estados Unidos, yo no he hecho para Argentina, yo sí voy para Estados Unidos, ¿cierto? Porque él se va completamente a lo contrario, se va para Tarsis, que queda hacia el occidente. Y él se va para un barco. Entonces él va, llega al puerto, mira los barcos y mira los barcos que vayan lo más lejos posible de Nínive. ¿Sí? Entonces usted va, lo mando para Suacha y usted dice, no me voy para Suacha, me voy para Cota. ¿Sí? Lo más lejos posible hacia el otro punto cardinal. Entonces él se va para Tarsis, se monta en el barco y dentro del barco él se queda dormido y empieza una gran tempestad. Y las olas empiezan a golpear el barco y el barco empieza a hundirse. Y los marineros, que son paganos, que esto es una de las cosas interesantes de este libro, por eso decimos que es una sátira, por eso se dice que es un libro de humor, porque es muy extraño lo que está pasando en el contexto, ¿no? Que Jonás, ¿qué era? Un profeta de Dios, ¿cierto? Y los marineros, ¿qué eran? Paganos, hombres que no conocían de Dios. Y mientras Jonás duerme en el barco, porque está huyendo de su Dios, los marineros están rezándole a sus propios dioses porque ellos reconocen que esa tempestad proviene de un Dios. O sea, ¿este es el día de vestirnos al revés o qué? Este es el día al revés. Entonces Jonás hace todo lo contrario a lo que él tendría que hacer, mientras que los marineros están haciendo todo lo contrario a lo que ellos deberían estar haciendo, ¿cierto? Ok, ellos empiezan a adorar a sus dioses hasta que se despierta Jonás. No, mentiras, ellos echan suertes y la suerte le cae a Jonás. Entonces van y le dicen a Jonás y entonces Jonás dice, ay, mire que sí. Sí, sí, es culpa mía, qué pena con ustedes, hombre, se me pasó esa cosita, hombre. Nos vamos a morir todos por mi culpa. Porque, y empieza antes a chicanear, ¿no? Yo ya les he contado a ustedes que los dioses en esa época eran dioses jurisdiccionales, ¿no? Entonces era, el dios de Bogotá no actuaba en cota, él no podía pasar para ir de un lado para otro, ¿cierto? Exacto, tenían límites, tenían fronteras. Y aparte tenían un trabajo específico, o sea, el dios del cultivo no podía mandar agua, ¿sí? Porque ese era el dios del clima, eso le tocaba al dios del clima. Entonces, como que así como en una empresa. Ay, no, que al vendedor le dicen, vas a sacarme unas copias. No, es que yo no soy secretaria, qué pena con usted, yo vendo. Dígale a la secretaria que saque las copias, ¿sí? Entonces, más o menos así eran los dioses, ¿no? Como que, ay, por favor, que llueva. Y no, pues está pidiendo al dios equivocado, amigo, porque yo soy el dios del cultivo. Entonces, a mí pídame cultivos y no agua. Más o menos así funcionaba. Entonces, todos ellos se arrodillan y empiezan a pedirle a sus dioses, a ver, ¿cuál era? Y preciso le cae la suerte a Jonás. Entonces Jonás antes se para y chicanea y dice, ay, sí, mire que sí, sí es mi culpa. Discúlpeme porque sí es mi culpa, porque yo creo en el Dios creador del cielo y de la tierra. Mire la otra bobada, la otra estupidez que comete Jonás, que él sabe que es un profeta del Dios que creó el cielo y la tierra y se le está escondiendo. Exacto, exacto. O sea, él sabe que su Dios es el Dios que creó todo y cree poder escondérsele en un barco. Al que creó el mar, se le va a esconder en un barco. Entonces, él dice, ok, sí, ¿cómo se puede solucionar aquí este tema? Pues no, cojanme y tírenme al mar, arrójenme por la borda y así se va a calmar el mar, porque yo sé que es porque me la están cobrando a mí, entonces pues mátenme. Y uno en ese momento podría pensar que, ay, Jonás, qué limpio corazón el de Jonás, qué bonito. Dice, no, pues mátenme y ya con eso se calma el mar. ¿Y qué tal que nosotros más bien pensáramos que fue un acto egoísta de parte de Jonás decir, tírenme al mar, me muero y con eso no tengo que ir a Siria? Igual en ese momento él se está volando de Dios, él no quiere hacer lo que Dios le está pidiendo. Quizás él está encontrando una salida y seguir siendo terco. Dice, no voy a hacer lo que me está diciendo, no voy a ir por allá. Y es como cuando Dios mismo nos habla a nosotros por medio de una persona que nosotros no queremos mucho, porque nos ha hecho daño quizás, y Dios nos dice, hay que perdonarlo. ¿Y qué hace uno? La de Jonás, no, es que él es malo. ¿Y por qué, Señor, castíguelo?
Y Jonás estaba siendo egoísta porque él no quería que la salvación fuera extendida hacia los asirios, solo porque eran gente mala. ¿Y se acuerdan que yo les había dicho que los judíos se creían una mejor raza en algún momento porque ellos sabían que su Dios era el Dios verdadero y ellos creían ser mejores que todo el mundo solamente por ser hijos de Dios? Entonces, en este momento Jonás está viviendo de esa manera. Pero miren lo más importante, miren, y seguimos con el tema de la sátira. O sea, todo el mundo está haciendo lo contrario, ¿sí? Tanto así que cuando ellos arrojan a Jonás al mar, inclusive ellos se arrepienten y hacen una Poncio Pilatada, ¿no? Como que me lavo las manos. Bueno, él dijo que lo lanzáramos, perdón, señor Dios de Jonás. No es mi culpa, él dijo que lo lanzáramos, lo lanzaron y a nomás él cae al mar, el mar se tranquiliza. Y dice el libro de Jonás que ellos mismos se arrodillaron y adoraron el Dios de Jonás. Se convirtieron al Dios de Israel. Claro, todo está sucediendo al revés. Todo está sucediendo al revés de cómo debería estar sucediendo. Y ahí pasamos al capítulo 2. Y resulta que en el capítulo 2, vemos que una ballena, dice la gente que no ha leído la Biblia, ¿no? Una ballena se tragó a Jonás. Pero no fue una ballena, ¿qué fue? Un cachalote, ¿cierto? No, un megalodón, ¿no? Un gran pez. No se nos dice ni siquiera el pescado que era, pudo haber sido un atún grande, o sea, nosotros qué vamos a saber, ¿sí? De hecho, si usted se pone a pensar, nada de lo que hemos leído tiene sentido, o sea, nada tiene sentido. Los malos son buenos, los buenos son malos, lo tiran al mar, se lo come un pez y él está vivo. ¿Usted se ha tratado de imaginar la escena de Jonás metido entre una barriga de un pescado? O al menos entre la boca de un pescado grande. Ajá, algo así. Pero, o sea, de verdad, y yo me pongo a pensar, yo no he podido entender, porque pues, obviamente mis conocimientos en cuanto a los animales son muy limitados, pero yo no he podido entender cómo hacen las ballenas, digamos que abren su boca y se comen un poco de pescados, y cómo no hacen para tomarse esa agua, o sea, ¿por dónde la expulsan? ¿Será solamente por la cosita esta de acá? Pero si comen abajo, o sea, yo no entiendo, ¿sí? Deberían embucharse con toda esa agua que se toman, o no sé, esa es la sobremesa al mismo tiempo, qué sé yo, no sé cómo funciona el tema, pero yo digo, si pasa el pez, abre la boca y se traga Jonás, ¿cómo no se ahogó Jonás entre la boca del pez? Porque igual tiene agua, ¿sí? Igual no puede respirar allá adentro. O sea, científicamente es imposible que eso pueda suceder. Ahora, también está que nosotros podamos creer, de acuerdo a nuestra fe, que entonces Dios hizo una burbuja que protegió a Jonás y le dio y le puso aire y tal, el puro Harry Potter con su casco burbuja y toda la cosa, o que hizo un milagro y pudo suceder, pues Dios es Dios, ¿no? Él, si creó el cielo y la tierra, pues puede hacer que una persona viva entre un pescado. Sin embargo, nada de lo que hemos leído hasta el momento tiene un sentido lógico, ¿sí? Y se lo traga el gran pez. Y ahí entra la oración de Jonás, la oración. Porque entonces Jonás empieza a agradecer a Dios por haberlo salvado. Señor, muchas gracias por salvarme. Sin embargo, ni siquiera le pide perdón a Dios por haber hecho lo contrario a lo que él hizo. O sea, sigue con su arrogancia de decir, yo estoy en lo correcto, yo estoy bien. O sea, él me quiere mandar para un lugar donde yo no me quiero ir. Yo no quiero ir por allá. Sin embargo, le agradezco por haberme salvado. Y le promete, entonces le dice a Dios, a regañadientes, le dice, mire, ya que me salvó, pues voy a ir a hacer lo que usted me manda a hacer. Sí, pero pues es que obviamente se le está por la mitad del océano. No sé si ustedes sabían que en la antigüedad pues los barcos no eran tan grandes como hoy en día, ¿no? Los barcos de la antigüedad eran como barcacitas de hoy en día, cositas chiquititas. Y ellos no navegaban en alta mar, ellos siempre navegaban a las orillas de la playa para no perderse y para no naufragar. En esa época, en hebreo, mar es Yam, y Yam es el nombre en arameo de un demonio que supuestamente habitaba en el mar, o de un gran monstruo que habitaba en el mar, porque cuando los barcos se iban más hacia alta mar, generalmente se hundían. Entonces ellos decían que era ese monstruo que se los tragaba, estilo Kraken, me imagino yo, algo así, y ellos le llamaban mar. Entonces, ellos casi siempre navegaban por las costas, pero si lo tenía un gran pez entre la boca, pues ustedes saben que los peces grandes no nadan cerca de la playa, ellos nadan en alta mar. O sea, Jonás pudo haber dicho, pues yo le digo, sí, sí, yo voy a ir a hacerlo y cuánto me va a demorar en volver, si se supone que en 40 días los van a destruir, entonces yo ya no voy a llegar a tiempo, los van a destruir y ya no tengo que predicarle a nadie. Fin del asunto, ¿cierto? Y entra otra vez la sátira. Entonces Dios le dice, sí, listo, pum. Y cuando se da cuenta, el pez lo vomita en la playa de Nínive. Claro. O sea, sí, no se lo llevó, señora. Exacto, llegó antes más rápido. Se lo llevó y lo vomitó en plena playa de Nínive. Y ahí fue la respuesta de Dios a esa oración. Sí, vas a cumplir con la tarea, ok. Entonces yo te llevo a que cumplas con la tarea. Y entramos al capítulo 3, que gracias a Dios lo vomitó. Nínive es gigantesca. Dice que se demoraba 5 días cruzarla a pie. Nínive era una ciudad grandísima para su época. Dice que era una ciudad cosmopolita, que era muy grande, que tenía mucho comercio, que tenía muchas personas. Y resulta que él tenía que dar el mensaje en un solo día. Pero se demoraba 5 días cruzando la ciudad. Entonces, a Jonás le parece pues, más sencillo llevar un mensaje cortito, que en hebreo son solamente 5 palabras, en español son 6, y es, en 40 días Nínive será arrasada. 6 palabritas. En 40 días Nínive será arrasada. Y él dijo, me voy a dar ese mensaje, pues ya estoy cumpliendo con mi tarea. Ese es el mensaje, ¿cierto? Y nosotros nos damos cuenta que este mensaje carece de información. ¿Cómo así? En 40 días Nínive será arrasada. Si yo vengo y les digo a ustedes, en 40 días Bogotá será arrasada, ¿qué entienden ustedes por eso?
Y ahí está. No se dice por qué va a ser arrasada. O sea, no fue a decirles por qué Nínive va a ser acabada. Solamente les dice que va a ser arrasada. No les dice qué deben hacer para que no sea destruida. Y tampoco les dice quién la va a destruir. ¿No les parece mucha coincidencia? Está como omitiendo información adrede, ¿no? Quizás de pronto, no estoy queriendo decir que así haya sido, pero lo que parece ser es que de pronto Jonás está omitiendo información importante, no porque no tenga tiempo para decirla, sino porque necesita salir del paso rápido para después ver cómo Asiria, bueno, cómo Nínive es destruida. ¿Cómo vamos a pensar eso de ese gran profeta? Los ninivitas se arrepienten, mire, más sátira todavía, los ninivitas se arrepienten, dice que el rey que es el emperador del imperio más poderoso de la tierra en su momento, sin saber que tenía que arrepentirse, sin saber quién le mandaba el mensaje, sin saber qué era lo que tenía que hacer, se vistió de cilicio, se echó ceniza en la cabeza, se sentó en el andén y mandó decretar que todo el mundo hiciera lo mismo porque iban a ser destruidos. Claro, otra vez volvemos a lo mismo. El que era malo, ahora es bueno, y el que tendría que ser bueno, ahora es malo. Y sigue aún más la sátira porque dice que toda la gente del pueblo se arrepintió, hasta las vacas. ¿Cuándo ha visto usted una vaca arrepentida? Pero dice que hasta las vacas se arrepintieron. Sigue sin tener sentido. Sigue sin tener sentido la historia. Arrasada. Les quedo debiendo la diapositiva, les traía una diapositiva toda bonita, se me olvidó ponerla. Y es que la palabra arrasada en hebreo no solamente quiere decir lo que para nosotros quiere decir arrasada. ¿Qué es arrasar para nosotros? Destruir, acabar, que no quede nada. Pero en hebreo también quiere decir volver a ser de nuevo. Cambiar, dar un giro, ahí sí, dar un giro de 180 grados, o sea, cambiarlo todo completamente, hacerlo todo de nuevo, ¿sí? Entonces ese mensaje de Jonás tiene algo y es que él podría estar diciendo que Nínive iba a ser acabada, que iban a acabar con ella directamente, pero también podría estar diciendo que Nínive iba a tener un cambio completo, que iba a ser nueva por completo. Y entramos al capítulo 4. Entonces nos damos cuenta que en el capítulo 4, que es la otra oración, Jonás le empieza a recriminar a Dios porque a la final la gente se arrepintió y Dios dijo, bueno, ya no los voy a destruir. Entonces Jonás dice, sí, pero sí vio, eso era lo que yo le estaba diciendo cuando estaba allá en Israel, por eso yo no quería venir, porque yo sabía que usted se iba a arrepentir, porque usted es un Dios bondadoso, porque usted es un buen Dios, y si ellos iban a arrepentir, yo iba a perder mi tiempo acá. Por eso yo no quería venir, pero usted no, me mandó a que yo viniera y les dijera para venir a hacer el ridículo acá, porque igual usted no iba a hacer nada. Y empieza a recriminar. Tanto así que le dice, mátame ya. Ya, o sea, le está orando y le pide, Señor, máteme, porque yo estoy cansado de esta situación. Como un poquito drástico, un poquito, ¿cómo decirlo? Dramático, sí, un poquito dramático también, o sea, lo mandan a dar un mensaje, el mensaje le sale bien, Dios hace que se arrepienta. Imagínese usted que lo manden a predicar el evangelio, que la persona se arrepienta y se bautiza y dice, no, Señor, yo quería que usted lo destruyera, no, máteme, porque ya esa persona se bautizó. O sea, como dramático también el profeta un poquito. Sin embargo, él le dice, mátame y ya. Entonces Dios le pregunta que si es justificable su enojo, a lo que Jonás da la vuelta y se va, y no le responde. Dice también el libro que Jonás se va para una colina y se sienta en la colina. Adivinen a qué se sentó en esa colina. Exacto, a ver cómo era destruido Nínive. O sea, seguimos de todas maneras. Por eso les digo yo que, o sea, ¿cómo es posible, hermano, que usted piense que él fue de un mensaje cortico para que la ciudad fuera destruida? No, seguramente era porque iba deprisa. Bueno, porque se fue para una colina a esperar a que Dios destruyera Nínive, sabiendo que Dios ya le había dicho, mire, se arrepintieron, ya no los voy a destruir. Él, sin embargo, guardaba la esperanza de que de pronto estos ahorita ya vuelven y siguen haciendo lo que estaban haciendo y Dios ahí mismo los destruye y yo no me voy a perder los juegos pirotécnicos, aquí me voy a quedar. Y se quedó en esa colina esperando. Entonces Dios idea un plan y dice que hizo crecer una planta de ricino. De la noche a la mañana creció una planta de ricino. Acuérdense que estamos en Oriente Medio, donde hace muchísimo calor, donde hay zonas desérticas, y él está sentado bajo plena luz del sol, con ese calor infernal, y claro, esa planta de ricino le daba sombra. Entonces él estaba feliz con ese árbol, dijo, no, aquí sí, esto estoy en primera fila, solo me faltan palomitas para ver la destrucción de Nínive, porque ya tengo sombrita y toda la cosa. Y mientras él dormía, Dios mandó un gusanito que se comió la planta, y al otro día, cuando él despertó y no había planta, pues imagínense cómo se puso. Se puso como un tití, bravo, que no, que mire, que ahora sí, máteme yo con este calor y usted no destruye a nadie y ahora se me quita la planta y yo no sé qué. Y Dios utiliza esa planta para dar un gran mensaje. Y le dice, mira cómo te pones solamente por una planta. Esta es la última oración, bueno, o el último texto, la última intervención, porque ya Jonás, después de que le recrimina a Dios, no vuelve a hablar y Dios cierra el libro. Y le dice, si tú que no creaste esa planta, no la hiciste crecer, no la sembraste, no la regaste, no hiciste nada porque la planta creciera, te enojas porque la planta muere y te lamentas porque la planta muere, cuanto más yo que creé a la humanidad, no lamento la muerte de estas personas que hoy en día se salvan. Y el mensaje que nos deja el libro de Jonás es precisamente ese ir y buscar a las personas para traerlas al reino de los cielos, a no hacer lo contrario de lo que Dios me dice que hagamos, sino estar dispuestos a que cuando Dios me mande a Nínive, así sea hablarle a mi peor enemigo, a la persona que yo más odio,
llámese como se llame, suegra o como sea. ¿Sí? Usted vaya con todo el gusto del mundo a hablar con esa persona, porque Dios lo mandó a que hable con esa persona. No ir en contra. Ahora, si usted me va a preguntar, hermano, entonces si existió Jonás, sí, yo le voy a decir si existió Jonás, porque el segundo libro de Reyes lo certifica, dice que Jonás habló. Entonces, ¿Jonás era un mal profeta? No podemos decir que sea un mal profeta, no tenemos más información acerca de Jonás. Lo único que sí podemos decir es que el libro de Jonás fue escrito posteriormente y pudo ser una sátira, precisamente hablando de la manera en la que no se debe actuar, ¿sí? De la manera en la que no se debe actuar y en cambio de lo que sí se debe hacer a favor de Dios. Y ese fue el profeta Jonás. Ahora pasamos con el profeta Miqueas, que es un profeta que no es muy conocido. Generalmente ni siquiera lo podemos ubicar bien. A ver, yo les digo, búsquenme rápido el profeta Miqueas, a ver quién lo saca primero. Y le apuesto que muchos van a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento. Inclusive, bueno, no creo porque saben que estamos en el Antiguo Testamento. Pero es uno de los profetas que no sabemos dónde se encuentran ubicados, ¿cierto? Jonás lo conocemos porque la escuelita dominical nos ha enseñado que a Jonás se lo traga una ballena y toda la cosa, ¿cierto? Que ni siquiera fue una ballena. Pero de Miqueas no sabemos mucho. Miqueas fue el escritor del libro y la fecha está datada aproximadamente del 740 al 687 antes de Cristo. Mire, este profeta estuvo en los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías. ¿De dónde eran esos reyes? Jotán, Acaz y Ezequías. Del sur, muy bien. Eran reyes del sur. Jotán fue un rey bueno, Acaz no, y Ezequías sí. Ezequías fue el papá de Manasés, que fue el peor rey que hubo en el sur. ¿Se acuerdan cuántos reyes buenos hubo en el sur? 8 reyes buenos, 12 reyes malos. Acaz y Ezequías, perdón, Jotán y Ezequías fueron 2 de los 8 reyes buenos que hubo. Y Acaz fue uno de los 12 reyes malos que hubo. Entonces estuvo casi 100 años vivo, estuvo en el reinado de estas 3 personas. Y su libro tiene 7 capítulos. Su libro tiene 7 capítulos. Y vamos a ver de qué trata el libro del profeta Miqueas. Mire, él vivió en un pueblo, él vivió en un pueblo llamado Moreset, que era en el reino de Judá, que estaba muy cerca de la frontera, también estaba cerca de Jerusalén. Fue en la época de Isaías, él fue contemporáneo al profeta Isaías. En ese momento los reinos estaban divididos y ellos estaban violando el pacto. Los dos reinos, tanto el del norte como el del sur, estaban violando el pacto de Dios. Estaban haciendo las cosas contrarias a lo que Dios les estaba pidiendo. Y el contexto de este libro está en que Miqueas profetizó la destrucción de Israel por parte de Asiria, la deportación a Babilonia por parte de Nabucodonosor y después la restitución. Él está hablando sobre todas estas cosas. Y vamos a ver entonces el bosquejo. Mire, está capítulo 1 al capítulo 2, capítulo 3 al 4, la primera parte, 4, la segunda parte al 5 y del 6 al 7. Hay 4 temas diferentes que se van a entretejer entre sí. Nos vamos a dar cuenta que hablan casi de lo mismo. Los 4 temas van a hablar de acusaciones y advertencias que les está haciendo Miqueas a estos dos pueblos. En el capítulo 1 al capítulo 2, entonces Miqueas les dice que Dios aparece como en el Sinaí. ¿Cómo apareció Dios en el Sinaí? ¿Quién se acuerda? ¿En la qué? ¿En la zarza? Sí, pero en una nube, con relámpagos, con fuego, con truenos, o sea, era algo estruendoso, algo que nadie quiere ver, donde él está mostrando todo su poder. Y Miqueas tiene un sueño y lo ve de esta manera. Entonces él ve que sale humo, que es fuerte, que es poderoso, pero en ese momento en el Sinaí Dios apareció así para traer ¿qué? Eso, para traer el pacto, ¿cierto? Pero en este momento Dios no está apareciendo para traer pacto, Dios está viniendo a traer juicio en ese momento con Miqueas. O sea, primero él mostró todo su poder para decir, los voy a respaldar con este poder. En el otro caso, él está apareciendo para decir, no es mi protección, sino mi juicio, lo que les voy a traer con este mismo poder. Pero ¿por qué pasaba esto? Y lo hemos estado viendo en todos los profetas menores. Los líderes estaban oprimiendo a los pobres. Y hace una mención sobre Acab y la viña de Nabot, la viña de Nabot. ¿Se acuerdan de esa historia? Acá era un rey malo del norte y él vio una viña y dijo, yo quisiera tener mi finquita de descanso ahí en esa viña, pero entonces fue a hablar con Nabot y Nabot le dijo, no, es mi heredad, yo no la puedo vender porque esa es mi herencia, qué pena con usted, señor don rey, no le voy a vender. Y entonces resulta que él llegó triste, le contó a su esposa era una joyita y entonces Jezabel lo que hizo fue tenderle una trampa a Nabot para que pudieran matar a Nabot y una vez muerto Nabot, entonces se podían apoderar de la viña. Imagínense ustedes esas bellezas. Entonces, Dios le está diciendo a Miqueas, dígale al pueblo que están actuando de la misma manera que actuaron Acab y Jezabel. Están oprimiendo al pueblo, les están quitando las tierras, parecido a lo que pasa con los campesinos hoy aquí en Colombia, ¿no? Están destituyendo de tierras a los campesinos, les están quitando sus propiedades, los están expropiando. Y por eso yo estoy molesto. Aparte, los profetas se dejan sobornar. O sea, por 3 pesos el profeta va y dice, ay, sí, Dios lo va a bendecir. Y van y le dan una bendición. ¿Se acuerdan de la historia de Balaam con Balac? Sí, Balaam, al profeta al que la mula le habló y le dijo que no, que porque que el Espíritu de Dios era el que se estaba interponiendo ahí en ese momento, porque él tenía que bendecir a Balac y Balac le estaba pagando y él iba a bendecirlo, pero Dios siempre le decía, no, dile que no, que antes va a perder la batalla. Pero estos profetas sí se estaban dejando sobornar, entonces era como que yo le doy plata y usted viene y me da una bendición, pero era una bendición falsa. Y ellos se estaban vendiendo por 3 pesos, precisamente. Estaban vendiendo su dignidad, estaban vendiendo al mismo Dios, lo estaban vendiendo por lo que los reyes le podían dar.
En el capítulo 3 al capítulo 4a, las acusaciones y advertencias son que gobiernan a través del soborno. O sea, otra vez, los ricos están haciendo mal las cosas. Sin embargo, también si el pobre tiene con qué dar un billetito, pues el rico se hace loco, ¿sí? Muy parecido a lo que nos pasa hoy en día. Usted lo para un policía de tránsito, le dice, papeles del carro, papeles de la moto. Dice, ay, mire que se me venció el seguro. Ay, bueno, pues hay 50.000 razones para que me deje ir. Y no, hay 100.000 motivos para que yo lo deje ir, ¿sí? Y entonces usted coge y le pasa sus 100.000 motivos y el policía no le hace el comparendo y lo deja ir, ¿sí? Y ya. Porque esta sociedad también se mueve a través del soborno. Es tanto así que inclusive puede que no sean ni siquiera cosas muy asombrosas, pero tanto así que usted para ir a hacer fila en una EPS por un medicamento, hasta usted le paga a una persona para que le haga la fila. O hay personas que inclusive se van, hacen la fila y le vendo el puesto y entonces paga el cualquier 15.000 pesos y ya usted quedó de primero y él se puede ir para su casa tranquilo con sus 15.000 pesos. ¿Sí? 15, 20.000, pues no sé cuánto costará, pero porque no lo he hecho. Me va a decir, hermano, usted sabe mucho, deme el número de la persona que hace la fila o algo así. Pero eso quiere decir que ese pueblo estaba pervertido y estaban permitiendo que a través del dinero la gente quedara, bueno, pudiera hacer lo que quisiera. Eso también era una violación de la Torá. No sé si ustedes se acuerdan por qué. ¿Se acuerdan aunque sea que es la Torá? Era la ley mosaica, era la Torá. Torá en hebreo quiere decir ley. Y ellos, acuérdense que dentro de la ley, cuando vimos el jubileo, que era cada 50 años la restitución de la tierra, se le daba, si Daisy me vendía su heredad, a los 50 años yo tenía que devolverle la tierra porque no era para siempre, yo tenía que devolver la tierra porque esa tierra le pertenecía a esa familia. Pero resulta que ellos estaban expropiando a la gente y se estaban quedando con el dinero. Entonces estaban violando la Torá, estaban violando la ley porque no estaban haciendo el jubileo, sino que permitían que la gente se quedara con las tierras por siempre. Y entonces Miqueas le dice a ellos, ok, mire, va a venir el imperio asirio y los va a castigar. ¿De qué manera? Con la misma opresión que sus ricos oprimen a nuestros pobres. Asiria va a venir y los va a oprimir. Así como ustedes cobran impuestos altos, así como ustedes les quitan la tierra a los pobres, así como ustedes los humillan y se aprovechan de ellos, pues va a venir uno más grande que ustedes y los va a humillar, les va a cobrar, los va a expropiar y les va a hacer lo mismo que ustedes le están haciendo a los pobres. Y a su merced de Jerusalén, no se me quede tan tranquilo porque aunque a estos les van a hacer esto, a ustedes van a venir y les van a poner problema. No los van a destruir, pero les van a poner problema. Entonces tengan cuidado. Y Miqueas profetizó esto. Capítulo 4b al 5 dice que hay poemas sobre Asiria de exilio y liberación. Entonces les dice, ok, Asiria va a venir, va a destruir a ustedes, Babilonia va a venir y los va a exiliar a ustedes, pero después de eso va a haber una reconstrucción, no se preocupen. ¿Cómo va a ser la reconstrucción? A través de la Nueva Jerusalén. ¿Y cómo va a ser esa Nueva Jerusalén? Bueno, de los escombros que quedan de la ciudad, se va a construir una nueva ciudad. ¿Y cuáles son esos escombros? El remanente fiel. De los escombros, que los escombros serían las buenas personas que quedan, de ahí se va a crear la Nueva Jerusalén, se va a edificar un nuevo templo y va a haber un reino mesiánico que será una bendición, pero esa bendición quiere decir que Israel va a ser una bendición para toda la tierra. ¿Se acuerdan que cuando vimos el libro de Daniel, Daniel tuvo una visión donde Israel era un árbol gigante que le daba sombra a todas las naciones? Eso, es exactamente lo mismo. Israel va a ser una bendición para todas las naciones porque de allí proviene la salvación. Al final va a traer justicia y va a quitar toda la maldad. Pero para que él pueda quitar toda la maldad va a tener que suceder algo, ahorita nos vamos a dar cuenta. Capítulo 6 al capítulo 7, y como son solo 7 capítulos, ya vamos a terminar, dice que las prácticas de los ricos están dañando al pueblo y otra vez los vuelve a llevar al mismo problema. Sus prácticas están haciendo que haya injusticia en el pueblo, que haya maldad, y eso va a destruir al pueblo. Eso está destruyendo a nuestro pueblo. Capítulo 6, versículo 8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti se espera. Practica la justicia, ama la misericordia y humíllate delante de tu Dios. Es la tesis del libro de Miqueas. Es el punto importante, es el centro de la teología de Miqueas. Deje de hacer lo malo, Dios lo está vigilando, humíllese ante Dios, pídale perdón y Dios lo va a restituir. Y tenemos también en cada uno de esos capítulos la esperanza y restauración a cada una de esas advertencias y acusaciones que hace Miqueas. En el capítulo 1 al 2 vemos que hay una metáfora sobre un pastor amoroso que tiene unas ovejitas, que las cuida, que las protege, que da su vida por ellas. Y eso lo que le está queriendo decir es que Dios es ese pastor y que esas ovejitas es Israel. Solamente que él necesita que las ovejitas no sean ariscas, que las ovejitas se porten bien, que las ovejitas sean cuidadosas para que el pastor las pueda seguir protegiendo. Él las va a traer de vuelta a los buenos pastos y será un rey nuevo. Capítulo 3 al capítulo 4a, la reconstrucción del templo con el remanente fiel, que fue lo que hablamos hace un momento, donde de las personas buenas que quedan, Dios va a construir su nuevo reino. Y en el capítulo 6 al capítulo 7 dice, es como una metáfora donde Israel es un hombre sufriente, solo y derrotado. Está solo en el mundo, no tiene a quien lo acompañe, está sufriendo, y ese es Israel. Y le está pidiendo a Dios por su misericordia, por su perdón. Le está pidiendo a Dios perdón. Podemos ver entonces en este libro que hay dos razones para una esperanza futura. Primero es el carácter de Dios. Dios perdonó a Nínive.
Y acuérdense que lo vimos una vez en un sermón, que carácter, nosotros creemos que carácter es que yo soy de mal carácter, ¿cierto? Es que yo soy de mal carácter, yo soy de mal genio. No, ese no es el carácter es la esencia de lo que yo soy, lo que me caracteriza a mí como persona. Y a Dios lo caracteriza amar, porque Dios en esencia es amor. Entonces Dios no puede odiar, porque en esencia Dios es amor. Entonces cuando Dios perdona a Nínive, por ejemplo, Él está haciendo gala de su amor, de su perdón, de su benevolencia y está diciendo, ok, aunque se equivocó, yo lo voy a perdonar. Y es lo mismo que hacemos nosotros con nuestros hijos. Tendría que ser muy mal padre para decir, yo decirle a Alison, no se aprendió la tabla del 4, entonces la echo a la calle porque bruta, no le vuelvo a hablar en su vida y se va para la calle. No, así yo me moleste con ella, al rato yo la perdono y la estoy consintiendo y la estoy cargando y le estoy dando besos y no va a dejar de ser mi hija nunca por malas cosas que haga. A veces uno ni siquiera comprende cuando una señora, una vez me dio una entrevista de una señora que salió, no, es que él no le hace nada malo a nadie, sí, apuñaló como a 2 personas, pero él no es mala persona. Entonces dice uno, oiga, esta señora está loca, de verdad, esa señora está tostada, pero es el amor de madre. O sea, ella jamás va a ver a su hijo como una mala persona porque lo ama con amor de madre. Lo mismo siente Dios por nosotros. Aunque nosotros somos malos, Dios nos ve siempre con amor porque es nuestro papá. Entonces, vemos el carácter de Dios que está actuando a través de su amor, que está perdonando al pueblo, que aunque se equivoca y le hace 1 y 2 y 3 veces la misma cosa, Dios lo sigue perdonando. Y también vemos que Dios no los elimina por la promesa que le hizo a Abraham. ¿Se acuerdan que les dijo que Abraham iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que nadie la iba a poder contar? Pues bueno, si él destruye a los israelitas, pues ya está faltando a la promesa a Abraham. Y obviamente él no puede faltar a su palabra. Sin embargo, Israel tiene que ser una bendición para la tierra. Ya lo habíamos visto en el capítulo 6 al 7, ¿se acuerdan? Perdón, en el capítulo 4 al 5, que iba a ser una bendición para la tierra. Pero para que Israel sea una bendición para la tierra, Dios primero tiene que tratar con la rebeldía del pueblo de Israel, porque si no, no van a ser una bendición. Y volvemos otra vez a ponerlo en una metáfora con nuestros hijos. Si usted deja que sus hijos crezcan como a ellos se les dé la gana, lo más probable es que van a ser malas personas. Lo más probable es que se van a volver alcohólicos, drogadictos, delincuentes, que van a desperdiciar su vida porque uno los deja hacer lo que ellos quieran. ¿Por qué los corrige uno? Para que sean mejores personas. No porque yo no pude vivir eso, sino porque yo quiero que sean una mejor persona, para que no hagan lo que yo hice. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Y eso fue lo que hizo Dios con Israel, precisamente, para que Israel fuera de ejemplo. ¿A quién de nosotros no nos gusta que nuestros hijos dicen bandera, que saquen las mejores calificaciones, que siempre lo pongan de ejemplo, ¿cierto? Ay, yo soy el papá de la niña esa que se gana medallas, ¿cierto? Chévere. Pero si ella fuera la que hace bullying, la que le pega a todo el mundo, que se la pasan llamándolo a la dirección, porque, oiga, su hija es muy agresiva, mire que le sacó un machete a un compañerito. Yo no quisiera ser el papá de esa niña, qué vergüenza. Uy, no, que vaya la mamá. A mí me da pena ir a poner la cara. Y eso le pasa a Dios con nosotros. A él también le da pena ir a poner la cara por uno y dice, uy, no, yo soy el papá de ese pecador. No, qué vergüenza. Pero este que sí es un buen hijo, por este sí sacó la cara. Claro, mire, ese es mi hijo amado. Y en eso nos hemos convertido nosotros hoy en día, en los hijos amados de Dios. La iglesia hace parte de los hijos amados de Dios. Por eso Dios saca la cara por nosotros. Él saca pecho y Él se siente orgulloso de nosotros cuando nosotros nos comportamos como buenos cristianos. Eso era el libro de Miqueas, mis hermanos. Ya tenemos más o menos un panorama de qué tratan los dos libros, ¿no? El libro de Jonás, nos dimos cuenta que es una sátira, era un profeta que se equivocaba muchas veces, sin embargo cumplió con su tarea. Y el amor de Dios es más grande que cualquier otra cosa. Y con el libro de Miqueas nos dimos cuenta que Miqueas profetizó en contra de las dos naciones de Israel y de Judá y les contó que iban a ser destruidos, que iban a ser exiliados, pero que a través del amor de Dios iba a haber también, por medio del remanente, un nuevo reino, una nueva Jerusalén de la que usted y yo hacemos parte. Eso es pura profecía pura profecía mesiánica de la venida de Cristo. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a hacer entonces una oración